escuchamos nosotros, liturgia eucarística, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? El cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, ¿qué más? La consagración. Entonces inmediatamente viene la escena del sacerdote en la consagración. Se piensa también en la última cena, ya a nivel bíblico, ¿no? Bueno, pues efectivamente es eso, pero hay que sumarle un poco más, porque es bastante profundo lo de la liturgia eucarística. Y para poder responder a esta pregunta que les he hecho de la liturgia eucarística, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué hace Cristo? ¿Qué efecto tiene Cristo en esa misma liturgia eucarística? Porque la liturgia no consiste en lo que nosotros hacemos. Yo creo que eso había quedado un poco claro, ¿no? Aunque hay unas manifestaciones simbólicas, no se trata solamente de ello. La liturgia, como la explicamos al principio, es la acción de Cristo. Y el Concilio Vaticano II nos lo recuerda de la siguiente manera. En la Sacrosanctum Concilium, en el capítulo 7, dice: Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Y esto cambia completamente la manera de entender la misa. O sea, no venimos solamente a rezar, aunque haya que rezar, no venimos únicamente a escuchar una predicación, aunque hay que escuchar la predicación, venimos a participar de la obra salvadora de Cristo, o mejor, de la obra salvadora que Cristo sigue realizando en su iglesia. La liturgia eucarística es el momento en el que el Señor se hace sacramentalmente presente. Y se hace sacramentalmente presente en el único sacrificio de la cruz para la salvación del mundo. Bueno, esto qué significa, poco a poco lo vamos revelando. Lo primero que quiero que entendamos es qué significa misterio pascual. Y les hago también casi la misma pregunta del principio. ¿Qué se les viene a la cabeza en este término cuando escuchamos de Pascua o misterio pascual? ¿Qué entendemos? ¿Qué creen ustedes que significa? A ver, ¿cuándo celebramos la Pascua? Ajá. Y decimos, de hecho, el triduo pascual, ¿no? O sea, toda la fe cristiana gira en torno a un acontecimiento, no alrededor de una idea, ni tampoco alrededor de una filosofía, ni tampoco, aunque tenemos normas morales, no gira en torno a normas morales, sino alrededor de un acontecimiento histórico. ¿Qué acontecimiento histórico? Cristo, bueno, podemos comenzar por ahí. Cristo se encarnó, vivió como nosotros, pero tuvo su máxima luz en el misterio pascual. ¿Y en qué consiste? No solamente en la muerte de Jesús, tampoco solamente en la resurrección. La Iglesia entiende por misterio pascual el conjunto inseparable de la pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Jesús al cielo y la glorificación del Señor. Todo forma parte de un acto salvador. Y aquí un poco quisiera citar
La primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Lo podemos buscar para leerlo. Mientras tanto, podemos ir a la Sacrosanctum Concilium numeral 47 que dice: nuestro Salvador instituyó el sacrificio eucarístico para perpetuar el sacrificio de la cruz hasta su vuelta. 15, versículos 3 y 4. Dice: porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. ¿Se dan cuenta? De eso hablaban los primeros cristianos. Eso también se refiere al querigma. El primer anuncio del Evangelio. Recordamos que Evangelio significa buenas noticias. De esto hablaban, de un Cristo que tuvo una pasión, que tuvo una muerte, pero por gracia de Dios mismo resucitó y después de la resurrección subió a los cielos. Y además ahí se centra, o mejor, ahí este acontecimiento impulsa el nacimiento de la iglesia, porque San Pablo lo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, ni hubieran parroquias, ni hubieran sacerdotes, o sea, ¿para qué? Eso no desmerita el Jesucristo, el Jesús histórico, ¿no? O sea, una persona, que hay algunas personas que lo leen así, algunas culturas que lo leen así, un hombre que llegó en la historia, que fue bueno, ¿ya? Y que murió inocentemente en una cruz. Hasta ahí nos quedamos simplemente en un dato histórico, pero sabemos que hay algo más, que ese que murió en la cruz también es Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Resucitó, ascendió y está a la derecha del Padre. En el credo contemplamos este misterio, es lo que rezamos nosotros, lo que creemos, lo que manifestamos. En la Sacrosanctum Concilium leíamos que nuestro Salvador instituyó el sacrificio eucarístico, y quedémonos con esta palabrita: para perpetuar el sacrificio de la cruz hasta su vuelta. Perpetuar. ¿Sabemos el significado de esta palabra? No dice repetir, no dice volver a ser, dice perpetuar. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez. La carta de los Hebreos insiste repetidamente en esta verdad. Dice Hebreos 9:28. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y en Hebreos 10:14 nos dice: con una sola oblación llevó para siempre la perfección a los santificados. Aquí debemos corregir una idea que a veces escuchamos con frecuencia. Es una mala comprensión, porque a veces alguien dice: en cada misa Jesús vuelve a morir. Eso no es lo que enseña la Iglesia, y tampoco la Sagrada Escritura, como lo acabamos de decir. Cristo no vuelve a morir, es decir, se actualiza su sacrificio. Su sacrificio ocurrió históricamente una sola vez, que fue hace 2000 años. Y precisamente porque fue perfecto, ya no necesita repetirse. Entonces surge una pregunta, y ustedes yo creo que ya lo están
Se están preguntando, entonces, ¿qué sucede en cada misa? Porque hemos escuchado también este término, ¿no? La respuesta está en una palabra que muchas veces no comprendemos, pero que hay que intentar aclarar. La palabra memorial. ¿Recuerda lo que dice el sacerdote? O mejor, antes de que lo diga el sacerdote, ¿recuerdan lo que dice Cristo? Hagan esto en memoria, o en memorial, en realidad la palabra correcta sería esa. Hagan esto en memorial mío. Eso lo dijo Jesús en la última cena. ¿En, en qué libro aparece? Lucas 22, versículo 19. Cuando nosotros escuchamos la palabra memoria, es distinto, es distinto. Porque cuando pensamos en la palabra memoria, inmediatamente se nos viene a la cabeza recuerdo, ¿no es verdad? Recordamos, por ejemplo, un cumpleaños. Yo recordé, por ejemplo, un amigo que hace rato no veía, y se lo voy a escribir. Recordamos una fotografía. Tenía una fotografía vieja por ahí de mi papá y con inteligencia artificial la he podido mejorar. De esas fotos antiguas, ¿no? Que son como amarillas. La subí y me creó una foto maravillosa. Digo, ay, qué bueno, la tecnología. Bueno, del memorial, el recuerdo que quiero tener una foto para mandarla a poner en un retrato, ¿no? Bueno, recordamos, o sea, la memoria viaja hacia el pasado, recordamos un viaje, pero la Biblia entiende el memorial de otra manera. En el libro del Éxodo, Dios dice al pueblo de Israel, Éxodo 12:14, este día será para ustedes un memorial. Y cuando dice esto, se refiere a todo el acontecimiento salvador, de la salida de Egipto, se refiere del paso por el Mar Rojo. Por ejemplo, cuando los judíos celebran la Pascua, no hacen una representación del pasado, no recuerdan simplemente la salida de Egipto, participan nuevamente de la acción salvadora de Cristo, se actualiza esa acción, o sea, me siento salvado. Participan nuevamente de esa acción salvadora de Dios. Se reúnen los judíos en la Pascua judía y le van contando la historia a los hijos. Es prácticamente lo que hacemos en la misa, ¿no? Entonces, sobre todo los pequeños hacen preguntas también. Hay como todo un rito. Y entonces, ¿qué pasó en la Pascua? Y entonces hay una persona, eh, el padre de familia, empieza a explicar lo que ocurrió. Entonces, actualizan ese momento. Entonces Jesús toma precisamente esta idea cuando instituye la Eucaristía. No dice simplemente acuérdense de mí, instituye un nuevo memorial. La antigua Pascua hacía presente la liberación de Egipto, la nueva Pascua hace presente la liberación definitiva del pecado y de la muerte. Y por eso el Catecismo nos enseña, en el numeral 1367, nos dice, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. No existen dos sacrificios, uno en el Calvario y el otro sobre el altar. Existe un solo sacrificio, una sola víctima, Cristo, un solo sacerdote principal, Cristo. Por eso el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Lo único que cambia es el modo en que este sacrificio se hace presente. En el Calvario fue de manera sangrienta, derramamiento de sangre. En la Eucaristía se hace sin derramamiento de sangre, se hace sacramentalmente.
Joseph Ratzinger, ¿quién era? El Papa Benedicto XVI, lo resume así. Mire qué frase tan preciosa que me conmovió mucho. Dice, la liturgia no repite el pasado. Esto lo está diciendo el Papa. ¿Qué Papa? Benedicto XVI, uno de los grandes papas, de los grandes teólogos. Dice, la liturgia no repite el pasado, introduce a la iglesia en el hoy permanente del misterio pascual. O sea, es muy distinto el cronos, que es el tiempo nuestro, al tiempo de Dios. Dios siempre está en un eterno presente. O sea, su sacrificio es para siempre, pero está presente en nuestra historia, es presente. La salvación es ahora, cada momento, cada Eucaristía es un hoy, que yo hago presente ese sacrificio. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces, para cerrar esto, no viajamos al pasado. Es Cristo glorificado quien nos introduce en su sacrificio interno. Bien, la preparación de los dones. Entonces llegamos ahora al primer momento de la liturgia eucarística y ese momento lo llamamos ofertorio, la preparación de los dones. ¿Qué dones? Pan y vino. ¿Y por qué? Porque el sacrificio propiamente tal todavía no ha comenzado. Estamos preparando, por eso se llama ofertorio. Estamos preparando aquello que será ofrecido. Ofertorio viene de eso, de ofrenda. Estamos preparando aquello que será ofrecido durante la gran plegaria eucarística. Pero no pensemos que se trata simplemente de llevar el pan y el vino. Aquí sucede algo mucho más profundo. Toda la creación comienza su retorno al Padre. A ver, me explico un poquito más. Dice, desde el comienzo de la Biblia vemos que todo procede de Dios. Es la palabra de Dios la que va creando. Crea el mundo, crea la vida, crea el hombre y la mujer. Es decir, todo es un don de Dios. Somos un regalo. Sin embargo, el pecado rompió esa armonía, y San Pablo lo dice en Romanos 8:22, toda la creación gime con dolores de parto, es decir, el pecado desajustó, rompió, por decirlo así, con el programa de Dios, con el plan de santificación de Dios. Cristo vino precisamente a reconciliar todas las cosas, a ser como de puente, a unir nuevamente la creación con Dios. Dice San Pablo en Colosenses 1:20, porque Él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Por eso la Eucaristía tiene una dimensión cósmica. No solamente se salva el hombre, toda la creación se redime, se salva, comienza a volver nuevamente al Padre. Yo, cuando celebro una misa funeral, acostumbro a decirle a los familiares que están en su momento de duelo, de dolor, les digo, den gracias a Dios porque ese familiar fue un don, vino de Dios, Dios se lo entregó en la manera de padre, en la forma de abuelo o de esposo, pero ese don vuelve nuevamente, retorna a Dios. Eso significa toda la creación retorna nuevamente a su creador. Comienza una peregrinación hacia el Padre. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué precisamente pan y vino? Jesús pudo escoger cualquier otro alimento.
A lo mejor otro alimento más sustancioso, más rico, ¿no? Para los que les gustan los dulces, dirá, ay, a lo mejor, no sé, un bizcocho por ahí. ¿Por qué pan y vino? Bueno, hay que hacerse todas esas preguntas, ¿no? De eso se trata. Sin embargo, eligió dos realidades profundamente humanas, el pan y el vino. El sacerdote dice, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Esa es la oración que hace el sacerdote cuando ofrece esos dones del pan y el vino. Y esta expresión resume una gran verdad. El pan no es solamente obra del hombre, tampoco solamente obra de Dios, es fruto de ambos. Es fruto de ambos. Se requiere el esfuerzo, el hombre, el campesino, el que trabaja la tierra, pero también por Dios. ¿Por qué? Primero, porque da vida a ese hombre que trabaja la tierra, pero también porque hace que se produzca la vida. O sea, es un trabajo conjunto entre Dios y el hombre para poder producir un pan. Dios da la tierra, la lluvia, el sol, el crecimiento. El hombre cultiva, siembra, cosecha, muele, hornea. Y lo mismo ocurre con el vino. Por eso el pan y el vino representan toda la creación y también todo el trabajo humano. Y aquí podemos preguntarnos, ¿qué llevo yo al altar? Aunque a veces se hace una procesión. Ven ustedes que en las fiestas mmm, importantes, más solemnes, hay unas ofrendas. Y entonces, cuando está el guía, lee, ¿no? Introduce, bueno, y en este momento traemos flores, en este momento, bueno. ¿Y por qué ocurre eso? Porque yo me doy también como don. Yo entrego mis dones. En Bolivia, cuando estuve en Bolivia, allí los indígenas llevan el fruto de sus chacras, de sus cultivos, y los ponen. Entonces está el altar lleno de maíz, de frutas, ¿no? Vegetales, todo, o sea, todo. En el momento lo colocan, lo ofrecen. O sea, ellos han entendido bien el ofrecer. Eh, Dios me dio, yo tengo que ofrecer en este momento, darme con esas ofrendas. Pero no solamente cosas, aunque también damos la ofrenda material, ¿no? Aportamos desde nuestra generosidad. Pero no solamente eso, también yo llevo en ese momento de la ofrenda, yo llevo mi familia, llevo mi trabajo, mis alegrías, mis sufrimientos, mis preocupaciones, toda mi vida. San Agustín decía a los recién bautizados, aprendan a ofrecerse ustedes mismos junto con la ofrenda que contemplan sobre el altar. Qué lindo esto. O sea, me estoy dando. No solamente se ofrece el pan y el vino, o lo demás, como en el caso que les hablaba de los indígenas de Bolivia o de Perú, que entregan sus cosechas, lo mejor de sus cosechas lo ponen a los pies del altar. Estamos entregándonos también lo que somos, nuestras alegrías y también nuestras tristezas. Ahí nos estamos entregando al Señor, porque nosotros, vuelvo y digo, también somos un don. Eh, Cuando tenga por ahí 3, 4 minutitos, me avisas por favor para celebrar la misa. Bueno, seguimos con la plegaria eucarística, el corazón de la Santa Misa. Hemos llegado a uno de los momentos más importantes de la celebración. Y por aquí un caballero tiene el ordenamiento general del misal romano y va a buscar el numeral 78. 78.
Ya, muchas gracias. Mire lo que dice el numeral 78. Haciendo referencia a la plegaria eucarística, dice: en este momento comienza el centro y la cumbre de toda la celebración, esto es, la plegaria eucarística, que ciertamente es una oración de acción de gracias y de santificación. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones hacia el Señor en oración y en acción de gracias, y lo asocia a sí mismo en la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad a Dios Padre por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Es una oración trinitaria. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y con silencio. Entonces, la plegaria eucarística no es simplemente una oración larga, no. ¿Cómo comienza? La plegaria eucarística es la oración sacerdotal de Cristo y de la Iglesia. Toda ella está dirigida al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Aquí encontramos la estructura de la oración. Toda oración auténticamente cristiana siempre tiene esta dirección: al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. No rezamos simplemente a Dios, entramos en la comunión de la Santísima Trinidad. Toda la misa tiene una estructura profundamente trinitaria. Entonces, se pronuncia las tres personas divinas. Bueno, ¿no se acuerdan cómo comienza la plegaria eucarística? ¿Qué es lo que dice el sacerdote? El Señor esté con ustedes. ¿Y qué decimos? Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Ya, esa es la plegaria eucarística. Lo decimos a veces de memoria, pero hay que profundizar un poquito más. Fíjense que el sacerdote ahí no pregunta, ¿están contentos? ¿Están preparados? Pregunta algo mucho más profundo. ¿Dónde está tu corazón? Porque el corazón en la Biblia representa el centro de toda la persona, la sede de los sentimientos, el corazón. No es solamente el lugar de los sentimientos, es el lugar donde el hombre piensa, decide, ama y cree. Cuando respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor, estamos diciendo: Señor, mi inteligencia está en ti, mi voluntad está en ti, mi vida está en ti. No puedo celebrar la Eucaristía con el corazón dividido. Estoy plenamente inmerso, plenamente en este misterio. En ese momento, la liturgia nos invita a mirar a Dios, mirar a Dios. No encerrarnos en nuestras preocupaciones, como Pedro, ¿no? Porque ahí es cuando fallamos, nos hundimos. Hay que mirar a Cristo para empezar a caminar sobre lo sobrenatural de la vida. Ahí entramos en la liturgia del cielo.
Bueno, el prefacio. Después comienza el prefacio. La palabra prefacio significa simplemente introducción, pero no es una introducción cualquiera, es una inmensa acción de gracias. Aquí aparece el verdadero significado de la palabra Eucaristía, que a propósito, hemos escuchado mucho la palabra Eucaristía, pero ¿qué significa? ¿Qué traduce? ¿Saben ustedes? Acción de gracias. Eso significa Eucaristía. La Iglesia da gracias por la creación, por la redención, por los santos, por la Virgen María, por el tiempo litúrgico, por la obra de Cristo. Cada tiempo del año posee su propio prefacio. ¿Y por qué? Porque siempre existen nuevos motivos para agradecer. La Eucaristía nos enseña que el cristianismo vive desde la plenitud. Quien descubre lo que Dios ha hecho en Cristo, aprende a dar gracias incluso en medio de la cruz. Y luego viene el santo, que a veces lo hacemos rezado y en otras ocasiones, y casi la mayoría de las veces, lo cantamos. El prefacio termina y comienza en ese momento el santo. Y en ese momento cantamos. En realidad deberíamos cantar siempre el santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Muchos creen que este santo fue compuesto por la Iglesia. Hay cosas de la liturgia que no son compuestas por la Iglesia, como en este caso. Provienen directamente de la Sagrada Escritura. La primera parte viene del libro del profeta Isaías. Cuando Isaías contempla la gloria de Dios, escucha a los serafines cantar. Esto mismo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Está, si lo quieren revisar después, Isaías 6:3. La segunda parte proviene del Evangelio. Es el canto con que Jerusalén recibe a Jesús el Domingo de Ramos, ¿se acuerdan? Donde aparece Mateo 21:9. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y la liturgia lo que hace es unir los dos textos, o mejor, el Antiguo y el Nuevo Testamento en un solo texto. Y ahí en ese momento se une el cielo, se une la tierra, se une el purgatorio, el tiempo de Dios, que es un eterno presente, como lo hemos dicho. En ese momento donde se conmemora cada misa, se hace presente la plegaria de la iglesia, ¿cómo se llama esta? Militante. La iglesia militante somos todos nosotros. La iglesia purgante, como su nombre lo dice, los que están en el purgatorio. ¿Y por qué están en el purgatorio? En medio de todo hay una buena noticia, y es que van a ir al cielo, pero tienen que purificarse primero. Y dice Dios, ¿no?, que nadie entra al cielo sin santidad. Hay que purificarse. ¿Y de qué se purifican? Purifican el amor. Es una escuela del amor. Se enseña a amar a Dios. Las almas del purgatorio que a veces pedimos, y hay que siempre colocarlas.
porque nuestras oraciones les ayudan a ellas. Ellas no pueden orar por sí mismas. Precisamente es eso lo que están purificando, el egoísmo, el de siempre pensar en sí mismo, ¿no? Que nuestras oraciones también son así, ¿no? Sin darnos cuenta, siempre es nosotros, 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 pobrecito yo. ¿Qué hacen las almas del purgatorio? Rezan por los demás. Van haciendo escuela de la caridad, del amor. Piden por los demás. Y nosotros respondemos, la iglesia militante, también con oraciones para ellos, para que salgan, para que el purgatorio sea más corto y puedan llegar al cielo. Entonces la liturgia cristiana es participación en la liturgia eterna del cielo. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, que a propósito estaba en una universidad y me dijo una señora, uy, a mí me asusta mucho el libro de Apocalipsis. No, yo no lo quiero leer porque es que me parece terrible ese libro. Le dije, pero si ese libro es precioso. Haz de cuenta que estás en una misa, es una misa. A ver si hacemos aquí también un curso bíblico, ¿no? Con algunos libros. Los evangelios, en primer lugar, ¿no? Pero también el libro de Apocalipsis es muy lindo, es un libro de esperanza, es un libro de consuelo. Es como en medio de todo, como en tanta tragedia de la vida, siempre está Dios. Dios tiene siempre la última palabra. ¿Mm? Es una misa, hay que entenderlo desde ahí, pero es la misa celestial. Bien. Luego que sigue, la epíclesis. ¿Qué es eso? ¿Habían escuchado ustedes esa palabra antes? Epíclesis. Sí. Bueno, es una palabra griega. Significa invocación. Entonces, el sacerdote ya está frente a los dones del pan y el vino. Y en ese momento, ¿qué invoca? Invoca al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ocurra el milagro eucarístico, que el pan deja de ser pan y se convierte en la carne de Cristo, y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Es decir, la iglesia en ese momento, que somos todos, suplica al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre aquellos dones. Y así es como el Espíritu descendió sobre María para que el Verbo se hiciera carne. Ahora desciende sobre el pan y el vino para que lleguen a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Toda la economía de la salvación es obra de la Trinidad. Cuando hablamos de economía no nos estamos refiriendo al ministro de Economía de aquí, de Chile, no. Se refiere como el acontecimiento, cómo Dios se va manifestando en la historia. A eso se refiere economía, el paso de Dios en la historia, su revelación progresiva. Primero, como esa zarza, ¿no? Como un Dios que convoca a su pueblo. Luego como el Hijo Salvador y luego como el Espíritu Santo santificador. Ahí está la revelación. O sea, Dios se va poco a poco entregando. A eso se refiere economía. El Padre envía, el Hijo se ofrece y el Espíritu transforma verdaderamente nuestra vida. Bien, viene la consagración. Es el momento más santo y tiene que serlo, de toda la celebración. Y aquí yo quiero que se imaginen un momento el cenáculo. ¿Qué es eso? El cenáculo, el lugar
¿no? El lugar donde Jesús celebró la primera Eucaristía con sus apóstoles. Eso se le llama el cenáculo, la última cena. Jesús toma el pan. Imaginémonos ese momento que debió ser algo muy precioso. A lo mejor no fueron conscientes después, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en ese momento, quizás no tanto. Pero imaginémonos nosotros estar ahí, en ese momento. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y dice: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es mi cuerpo. ¿Están los 12? No, están los 13 porque tú estás ahí presente. Tú estás sentado ahí y recibes también ese pan. El Señor nos dice: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego toma la copa, el cáliz, y dice: esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna. En cada misa el sacerdote vuelve a pronunciar exactamente esas mismas palabras. No hay que regresar en la maquinita del tiempo, lo vivimos, lo presenciamos. Estamos ahí, junto a los apóstoles. La imaginación, que a veces, como decía Santa Teresa, es la loca de la casa, que viene y nos desorganiza la cantidad de cosas, situaciones, ¿no? También sirve para cosas preciosas como esto. Imaginar lugares. A mí me encanta cuando leo la Biblia imaginarme el lugar. Si está en la sinagoga, me imagino la inmensidad de la sinagoga. Si está Jesús en un lago, me imagino el lago. Y yo estando ahí presente. Eso, si nosotros leemos la palabra de Dios de esa manera, eso enriquece mucho más la experiencia de fe. Porque ya no es un texto, no es una novela. Estamos nosotros implicados en ese momento. Entonces, en el momento de la Eucaristía también lo estamos. Todos nosotros, todos. Desde el sacerdote hasta el laico, del laico más grande al más pequeño. El sacerdote presta su voz, presta sus manos, pero quien actúa es Cristo. Por eso no dice: esto representa mi cuerpo, dice: esto es mi cuerpo. Lo dice el sacerdote que presta la voz a Cristo. Ojo, no dice: esto simboliza, muy distinto, o se parece. Tampoco lo dice, ¿verdad? Es. O sea, hay una realidad. Esta es mi sangre. Y aquí está el fundamento de la fe católica. La Eucaristía es la presencia real de Cristo. Viene la transustanciación. Es decir, ustedes ven que el pan sabe a pan. El vino sabe a vino. Pero en ese momento es cuerpo y sangre de Cristo. Entonces uno dice, para la pobre inteligencia humana, dice: pero ¿cómo entenderlo? Entonces hay una palabra en latín que se llama transustanciación. La Iglesia utiliza esta palabra de la filosofía. Es una palabra difícil, pero expresa una verdad sencilla. Dice: parece pan, permanece el sabor, también permanece el color, permanece la forma, pero cambia aquello que el pan es en su realidad más profunda. Ya no es pan, es Cristo mismo. Lo mismo sucede con el vino. Y claro, para entenderlo un poco mejor hay que acudir al Catecismo. Numeral 1374 dice: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están verdadera, real y sustancialmente contenidos el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Notemos algo aquí.
en lo que acabamos de leer del catecismo. Ahí no nos está diciendo que Cristo está espiritualmente. Cuidado con eso. Nos dice verdadera y realmente. Bueno, yo la otra semana, ya estamos en el tiempo, ¿sí? Voy a explicarle un poco mejor lo de la transustanciación, porque requiere en realidad una charla para ello. Pero es muy rico. Y yo creo que si nosotros conocemos muy bien la transustanciación, podemos valorar mucho más la Eucaristía. ¿Ya? Entonces dejémoslo, se nos acaba el tiempo, vamos a tener inmediatamente la misa, dejémoslo y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una explicación un poco más amplia. Y bueno, el objetivo es precisamente eso, que conozcamos, pero que también nos enamoremos, que palpitemos, que podamos sentir en el corazón, Cristo está presente aquí. O sea, así como hace 2000 años yo les ponía el ejemplo de que nos centráramos, está ocurriendo esto mismo que ocurrió hace 2000 años con los apóstoles, está ocurriendo en cada Eucaristía. Por eso cada Eucaristía es un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Yo amo celebrar la Eucaristía. Dirá, bueno, pero usted es sacerdote. Pero más que eso, o sea, es el momento de más intimidad con Dios, donde la miseria humana se une a la santidad. Entonces, tenemos que aprender a valorar esto tan grande que se nos da. Y no tenemos que comportarnos de cualquier manera, como cuando vamos al cine o cuando vamos al restaurante, no. Estamos realmente presentes en uno de los misterios más grandes. Cristo se da como alimento. Bien, finalizamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.